su funcionamiento. La idea, en definitiva, conociendo bien al motor eléctrico, vamos a poder, en definitiva, protegerlo, maniobrarlo adecuadamente, que es nuestro objetivo final, el transmitir nuestros conocimientos sobre el tema de maniobra y protección y control de motores. Pero primero tenemos que conocer a nuestro motor. ¿Por qué es tan importante el motor? El motor es un elemento muy importante en la industria y en nuestra vida diaria. Prácticamente el 95% de los consumidores que existen por ahí, sacando algo que tenga que ver con iluminación y los electrodomésticos, tiene que ver con los motores, ya sean los motores para la transmisión, para el movimiento de materiales, para la ventilación, para la extracción de aire o algo por el estilo, pero siempre el motor está presente. Veamos cuáles son los distintos tipos de motores que existen. Primero, históricamente, hablamos de los motores de corriente continua, de los cuales existieron distintos tipos, serie, paralelo, compuesto, de excitación independiente. En el desarrollo de la industria, han desaparecido prácticamente los de derivación o compuestos, y han quedado los motores serie, que prácticamente todos nosotros en nuestra casa lo tenemos en una licuadora, en una agujereadora, en cualquier máquina que requiere una elevadísima velocidad. Y después en la industria se aplica muchísimo el tema de la excitación independiente, porque de esta manera hay posibilidad de regular velocidad y potencia del motor. Serie es el más habitualmente utilizado en el ambiente doméstico, y el excitación independiente es el más habitual utilizado en el ambiente industrial. Les llamará la atención que hablo de que el motor serie es un motor que utilizamos nosotros en nuestra casa, aunque yo diga que es de corriente continua. Lo que pasa que el motor serie se puede utilizar tanto en corriente continua como en corriente alterna, por eso lo conocemos con el nombre de motor universal. Es aquel conocido con las delgas, rotor bobinado, delgas y carbones y escobillas. Después evolucionamos y trabajamos con motores de corriente continua. Los motores de corriente continua básicamente pueden ser sincrónicos o asincrónicos. Sincrónicos es si giran exactamente a la velocidad que gira el campo magnético producido por la corriente alterna. Asincrónico es si tiene una pequeña diferencia. Los motores sincrónicos en la práctica hoy en día ya prácticamente no se utilizan, por eso hablemos de los asincrónicos. El más común, monofásico en el ambiente domiciliario. Cada heladera, cada lavarropa, cada bombeador, cada centrifugador tiene un motor de corriente alterna asincrónico monofásico con rotor en cortocircuito o con jaula de ardilla, en tanto que en los trifásicos ya existen dos modelos, el de rotor bobinado y el de rotor en cortocircuito. En la práctica, hoy en día, el de rotor bobinado, las ventajas que tiene pueden ser reemplazadas por el mismo motor en cortocircuito, que es mucho más simple en su construcción, y la ayuda de la electrónica. Por eso nos vamos a concentrar en el motor de rotor en cortocircuito, también llamado como con jaula de ardilla. Este motor es el más ampliamente distribuido en toda la industria y en todas las aplicaciones domiciliarias. Entonces nos vamos a concentrar, como dije, en entender cómo puede ser que un motor asincrónico, trifásico, con rotor en jaula de ardilla funcione. Y para eso vamos a partir de lo más básico, desde lo más simple. Un conductor, cualquier conductor por el que circula una corriente eléctrica, que penetra por uno de sus extremos y sale por otro de sus extremos, alrededor de ese conductor se va a producir un campo magnético. Partimos de la base más simple para entender cómo en definitiva funciona el motor. Un poquito de electrotecnia, electromagnetismo particularmente.
Entonces, tenemos un conductor por el que circula una corriente, alrededor de él se produce un campo magnético. Y este campo magnético, llamado Φ, el flujo del campo magnético, depende directamente de la intensidad de la corriente. Más intensidad de corriente, más campo magnético. Menos intensidad de corriente, menos campo magnético. ¿Cómo sé yo que gira alrededor? ¿Cómo sé en qué sentido gira ese campo magnético? Se utiliza la regla del tirabuzón para conocer una de las formas. Si yo hago avanzar al tirabuzón en el sentido de la corriente, el giro del tirabuzón me va a decir el sentido del campo magnético. Hay otra forma que es la regla de la mano derecha para las corrientes. Si yo abrazo con la mano derecha al conductor y hago que el pulgar coincida con la circulación de la corriente va a tener ese sentido. Entonces la posición de los dedos me va a decir el sentido en el que gira el campo magnético alrededor de ese conductor. Es lo más simple, lo más común, no estoy conforme con ello, quiero hacer algo más. ¿Qué pasa si yo arrollo a ese conductor para formar una bobina? Pues vamos a suponer N espiras tiene esa bobina, circula una corriente por ese devanado, por ese bobinado, se va a producir un campo magnético en el interior de esa bobina. ¿Cuánto vale ese campo magnético? Pues es directamente proporcional a la corriente y a la cantidad de vueltas que le ha dado yo al alambre. Y ese campo magnético que gira alrededor de cada conductor se concentra en el centro del bobinado y sale por un extremo. Al salir por ese extremo nosotros decimos que sale por el polo norte de la bobina. Y así sale, pasa por el aire y vuelve a entrar por el polo sur de la bobina. Entonces así tenemos nosotros que una bobina por la que circula una corriente se comporta exactamente igual que un imán. Un imán sale del polo norte el flujo del campo magnético, circula a través del universo y vuelve y entra por el polo sur. El centro de las dos figuras está representado el bobinado indicando que por acá entra la corriente, acá está indicando este es el polo sur del imán. ¿Qué pasa con esa bobina? Si yo a esta bobina le coloco corriente continua, en la bobina se va a producir un campo magnético continuo, con un polo norte por donde sale el flujo, el que está a la derecha, acá claramente indicado, y entra por el polo sur. Tengo un flujo continuo del campo magnético. En tanto, si a la bobina le conozco una corriente alterna, se va a producir un flujo alterno. Va a ir cambiando de sentido, se va a ir reduciendo, va a existir, no existir, pasar por un máximo, volver. Tengo un flujo alterno. Bien. Otra cosa que tenemos que saber, porque hasta ahora estuvimos hablando de una bobina, simple enrollamiento que habíamos agarrado un conductor y lo habíamos arrollado alrededor de un carretel y habíamos formado una bobina. Eso se conoce con bobina con núcleo de aire. Sepan ustedes que si le ponemos un núcleo de hierro, el hierro tiene la capacidad de intensificar el campo magnético. Por eso, en las aplicaciones prácticas de las bobinas, siempre o casi siempre tienen el núcleo de hierro, porque yo logro con una bobina pequeña aumentar lo que se llama la inducción, aumentar el flujo que se produce con una pequeña corriente. Eso es una bobina con núcleo de hierro. Así ya ponemos una idea, nos podemos dar una idea de que al igual que en la electrotecnia podemos hacer un circuito eléctrico, podemos hacer un circuito magnético. Un arrollamiento que va a ser
el generador del campo magnético. A ese campo magnético lo conducimos a través de hierro, de un núcleo magnético que circula y se va a tratar de cerrar. Como en este caso lo tenemos interrumpido, va a aparecer un polo norte, por el aire va a circular hacia el polo sur y se va a cerrar un circuito exactamente como si acá hubiera una pila, un cable y una lamparita. El circuito magnético se comporta de la misma manera. Tiene una particularidad. Parte del campo magnético tiene la capacidad de dispersarse. Yo antes le dije, sale del norte, del polo norte, circula por el universo y entra en el sur. Bueno, toda aquella parte de campo magnético que esté muy alejado del polo sur se va a dispersar. Pero eso tiene que ver con el rendimiento del conjunto, porque en una resistencia también tenemos pérdida de energía. Acá las pérdidas se producen en lo que se llama el campo disperso. Pero hay un flujo útil, que es el que a mí me interesa, que es el que a nosotros nos interesa. Si en ese flujo útil nosotros colocamos un conductor, en este caso estamos hablando de una bobina, por la que entra una corriente, entra una corriente por acá, circula y sale por acá. Circula una corriente, por un conductor por el que circula una corriente, si está sumergido en un campo magnético, se ejerce una fuerza que tiende a mover al conductor o a sacarlo de adentro del campo magnético. Eso responde a la conocida regla de la mano izquierda. Si los dedos tienen coincidencia con la circulación de la corriente, el campo magnético penetra en la palma, el dedo pulgar me va a indicar la fuerza sometida sobre el conductor. Volvamos para atrás. Si por este punto sale la corriente y aplicamos la regla de la mano derecha, vemos que se ejerce una fuerza hacia la derecha, de la mano izquierda, perdónenme. Si entra la corriente por acá, se ejerce sobre este conductor un esfuerzo hacia la izquierda. Este esfuerzo hacia la derecha y este esfuerzo hacia la izquierda hacen girar a este trozo de bobina a través de ese, alrededor del eje que estoy indicando en este momento. La regla de la mano derecha, acá está el conductor, tengo el flujo, un polo norte, un polo sur, el flujo atraviesa el conductor, en el conductor se ejerce una fuerza, esa fuerza produce un movimiento de rotación porque hay un eje sobre el cual gira. Si yo tomo la distancia que hay entre el eje y el lado de la bobina y hago el producto entre la fuerza ejercida y la distancia que hay entre el centro de la bobina y el conductor que atraviesa el campo magnético, porque lo que me interesa es el que atraviesa el campo magnético, se produce lo que se llama un momento motor en esa espira, en ese anillo, en ese conductor que yo le he permitido circular corriente. Ustedes preguntarán, ¿de dónde sale esta corriente? Bueno, de una fuente externa, por medio de una batería, hago que la corriente entre y salga por acá y se me produce ese esfuerzo motor. Este sería un buen ejemplo de un motor de corriente continua. Para multiplicar los efectos de una sola espira es que se forma lo que se llama la jaula de ardilla en un motor asincrónico común. Yo acá tengo una espira, otra espira, otra espira. Acá en total tengo representadas 10 espiras, todas conectadas a través de este anillo, y estas son las barras que yo voy a sumergir en el campo magnético útil. Sepamos que de la misma manera que si yo hago circular una corriente dentro de un campo magnético se produce una fuerza, si yo hago mover un conductor dentro de un campo magnético,
a través de, cortando el flujo magnético, este conductor se mueve y se van a producir fuerzas electromotrices en el conductor. Esa es la manera que yo tengo de generar una corriente en una espira, en una bobina sumergida dentro de un campo magnético. Por un lado hablé el efecto motor, representado acá, y por otro lado estoy hablando de un efecto generador, representado en este caso. Por la manera de moverse, les tengo que aclarar, la fuerza electromotriz que se genera en la espira, tiene que ver con la variación del flujo. Cuanto más varía el flujo, en menos tiempo, más tensión voy a tener generada. Esto me está diciendo a mí que esta espira que se mueve dentro de un campo magnético fijo como el que tengo acá, va a generar una corriente alterna. ¿Cuál es el sentido de la corriente? Está dado por la regla de la mano derecha. Si muevo el campo si muevo la espira en este sentido, el campo magnético tiene este sentido, así se genera la corriente. Pero por mover la espira que antes estaba arriba y pasa a estar abajo, me está indicando que en la espira la corriente va a circular en el sentido opuesto. Por eso, en todo conductor que se mueve dentro de un campo magnético, se genera una fuerza electromotriz que conduce a una corriente. Si cierro el circuito, la fuerza electromotriz produce corriente del tipo alterno. Esta es la generación de una corriente alterna. Bien, la tensión en la corriente alterna es un fenómeno periódico que responde a la función seno. O sea, el valor instantáneo va a ser un valor máximo por el seno de la velocidad angular en el tiempo, o del ángulo. Es un fenómeno periódico porque se repite en el tiempo. Yo digo, la tensión y la corriente alterna es un fenómeno periódico que responde a la función seno. ¿Qué quiere decir periódico? Que se repite, constantemente se repite. En nuestro sistema de redes que tenemos en la República Argentina, se repite cada 20 milisegundos, porque la frecuencia es de 50 Hz, cada 50 milisegundos se repite un ciclo. La función seno, o sinusoide, o senoide, tiene un valor máximo, que es cuando llegamos al... Tiene un valor eficaz, que es el que nos interesa a nosotros, que es el que nos produce el... Y tiene un ciclo que tarda en repetirse la misma función. Es el valor de una corriente alterna capaz de producir el mismo efecto calórico que una corriente continua. No es el valor máximo, porque hay un cero, cambia de sentido, hay otro cero, acá sube en sentido negativo, acá baja en sentido negativo, acá baja en sentido positivo. Es un fenómeno alterno. Período, que yo les estoy diciendo, es el tiempo que tarda un ciclo en repetirse, 20 milisegundos en nuestro país. Frecuencia es la cantidad de veces que un ciclo se repite en la unidad de tiempo. Como la unidad de tiempo es el segundo, la frecuencia es 50 ciclos por segundo. 50 ciclos por segundo se conoce con la palabra 50 Hz. Y fase, el ángulo de fase, el ángulo en el que se inicia el fenómeno. Desde el momento en que yo miro hasta que el fenómeno inicia un ciclo constante. En este caso, en esta que yo acá estoy mostrando, el ángulo de fase es igual a 0. Pero en este caso, el ángulo de fase es de 120 segundos. 120 grados. Que
tarda 120 grados en pasar por cero e iniciarse. Estos 120 grados eléctricos es el ángulo de fase de esa corriente alterna. Bien, esto es una corriente alterna, esto es otra corriente alterna. Hay un solo ángulo de fase. Eso es un buen de una corriente alterna monofásica. Podríamos hablar de una tensión alterna monofásica. En tanto que un sistema trifásico es un sistema que está producido por tres corrientes alternas. Corrientes alternas, fíjense en que acá que pasa por un máximo acá hay una que pasa por un máximo acá y una que pasa por un máximo acá. ¿Qué partículas tienen? Bueno, que las tres tienen exactamente la misma amplitud, significa el mismo valor máximo, la misma frecuencia, que una de ellas arranca en el ángulo 0, la otra arranca en el ángulo 120, la otra arranca en el ángulo 180. O sea, es un sistema de tres corrientes alternas de la misma, con la misma frecuencia, desfasadas 120 grados en. ¿Cómo se esto? Muy fácil, haciendo que un imán gire en tres bobinas que mecánicamente están desplazadas 120 grados. Pero también le dije que lo importante para la generación de tensión es cómo varía el campo magnético. Así que es indistinto que el campo magnético esté fijo y se mueva la bobina, o que las bobinas estén fijas y se mueva el campo magnético. Entonces, esta es la manera de generar un sistema trifásico de corriente alterna. Va a haber una bobina 1 que genera la fase 1, acá representada en marrón. Va a haber una bobina 2 desplazada a 120 grados que genera desplazada a 120 grados que genera una segunda fase acá dibujada en negro. Y hay una tercera bobina que genera la fase 3, que acá está apareciendo por acá y haciendo este ángulo, y como ustedes ven, pasa por los 240 grados. Una cosa que les tengo que llamar la atención, característica de la corriente alterna trifásica de un sistema alterno trifásico. En todo momento la suma de las tres tensiones o de las tres corrientes es igual a 0, y 1 más y 2 más y 3 es siempre 0. Fíjense, cuando la fase 1 está en 0, la fase 2 pasa por un determinado valor negativo, la fase 3 pasa por el mismo valor positivo. 30 grados más tarde, la fase 2 pasa por el máximo, pero 1 y 2 están máximo negativo, pero 1 y 2 están pasando por la mitad del positivo. 1 menos 1 más 0,5 más 0,5 es igual a 0. En cada momento es igual a 0. Con esto podemos formar un sistema de distribución de energía trifásico. Un generador, conecto un conductor a la fase 1, otro conductor a la fase 2, otro conductor a la fase 3, uno estos tres conductores a uno común al que llamo neutro. Porque me conviene lo pongo a tierra, porque así estoy seguro que cada una de estas tres fases tienen el potencial que genera. Si yo no lo pongo a tierra, eso se llamaría una red flotante y es contraproducente. Y acá tenemos el sistema al que vamos a conectar el motor. Esto fue a modo de preintroducción, hablar algo de electromagnetismo, algo de fuerzas, algo de sistemas de corriente alterna, corriente trifásica, hasta que llegamos al sistema de distribución trifásico. Después de una pequeña pausa que vamos a hacer ahora, vamos a ver qué pasa si a ese sistema trifásico le conectamos un motor trifásico. ¿Por qué gira? ¿Qué pasa si invierte una fase? ¿Qué pasa si falta una fase? Entonces, una pequeña pausa y enseguida continuamos.
Gracias. Acá, como dijo mi colega Guillermo, estamos gratamente sorprendidos porque hemos recibido avisos de buena recepción de prácticamente todo el país, inclusive desde acá tenemos que mencionarlo al señor Sánchez de Chile, creo que Santiago de Chile, pero no sé exactamente dónde, pero bueno, Hugo Sánchez de Chile. Hay un par de consultas que las seleccionamos rápidamente porque creemos que hay veces que en la conversación uno utiliza ¿cómo se llama? Sinónimos para la misma cosa. Acá Javier desde Bahía Blanca dice, en la presentación usted habló de momento. ¿Me lo explica? Lo que pasa es que hay distintas maneras de decir al efecto que se produce cuando una fuerza gira alrededor de un eje. Esto se conoce como momento y mucha gente le dice par motor. Pero en realidad la palabra par motor está mal, porque par motor es cuando hay una fuerza y hay otra fuerza, y el par se refiere al par de fuerzas que producen un movimiento. Lo más correcto es hablar de momento motor. En otro momento vamos a hablar lo que es en otro instante vamos a hablar de lo que es el momento resistente. Pero acá estamos hablando de la teoría del motor y solo nos interesa hablar del momento motor. Concretamente es lo que también se conoce en la jerga como torque. Después, desde Necochea, Carlos me pregunta por qué el flujo y la tensión no coinciden en sus máximos. Esto es lo que tiene que ver con esta gráfica. Piensen ustedes que habíamos quedado que la tensión tiene que ver con la variación del flujo respecto del tiempo. Cuanto más rápido varía el flujo, más alta va a ser la tensión. Bueno, eso se demuestra acá. En el máximo del flujo prácticamente no hay variación, entonces se genera una muy baja tensión. En tanto que cuando el flujo está pasando por cero y incrementándose en el sentido opuesto, acá es cuando con más velocidad se produce la variación del flujo. Por eso acá yo tengo un máximo. Y cuando pasa el cero y hay el cambio de sentido, es que coincide con el máximo de tensión. Tengan en cuenta que este flujo es la variación del flujo la que produce la tensión. Y acuérdense, antes hablé, puede ser una bobina que se mueve dentro de un imán, como puede ser un imán que se mueve frente a una bobina, como puede ser un campo alterno de una bobina que produzca un flujo alterno en un núcleo que a su vez induzca en la otra bobina una tensión. En ese caso estaríamos hablando de un transformador. Y el amigo Horacio desde Santa Cruz. Sí, esta es muy buena porque cometí un error. Claro, cometí un error. Me dice, usted puso que función seno, o sea, sinusoide. No estoy de acuerdo con eso. Tiene razón, me retó bien, un buen reto. La función seno es una función matemática que representa una variación de una magnitud en el tiempo. Y sinusoide o senoide es la representación gráfica de la función seno. O sea, este O, muy bien observado por Horacio de Santa Cruz, está mal. Es la función seno representada con una sinusoide o senoide. Se puede decir de las dos maneras distintas. Acuérdense, la función seno es la representación aritmética de la variación de un fenómeno físico, únicamente como un seno, como una senoide o como un sinusoide. Bueno, ahora estas fueron las tres preguntas que tenemos. Ahora
sigamos avanzando para llegar a entender qué es lo que nos está pasando con el motor. Si yo tengo un sistema trifásico, como el que ya estuvimos hablando, que en todo momento produce una suma de corrientes igual a cero, como la corriente, de acuerdo al primer gráfico que nosotros vimos, produce un campo magnético, quiere decir que si las tres corrientes se anulan, los tres campos magnéticos también se anulan. Eso lo vemos en este gráfico. Tengo tres bobinas por las que circulan tres corrientes, se produce un campo magnético, otro campo magnético en otro sentido, otro campo magnético en otro sentido. Se anulan los campos magnéticos y en definitiva en esta barra de hierro no se produce ningún campo magnético. No me sirve. Yo tengo que tener un campo magnético. Entonces, ¿qué hago? Construyo de la misma manera que construyo un generador por el que gira un imán dentro de tres bobinas desplazadas a 120 grados, construyo un núcleo al que le instalo tres bobinas. Este núcleo tiene instaladas tres bobinas. Cada bobina va a producir un campo alternativo, que la bobina 1 va a producir un campo alternativo en este sentido, la bobina 2 va a producir un campo alternativo en este sentido y la bobina 3 va a producir un campo alternativo en este sentido. Tres campos alternativos. ¿Cómo hacen que el motor gire? Bueno, veremos. Supongamos que al motor lo conecto en conexión directa. Conexión directa es cuando la fase 1 se conecta al borne 1, la fase 2 se conecta al borne 2 y la fase 3 se conecta al borne 3. Perdón, la fase 1 se conecta al borne 1, la fase 2 se conecta al borne 2 y la fase 3 se conecta al borne 3. Se le dice directo. ¿Qué pasa? Bueno, a este bobinado va a llegar la bobina 2, la tensión de la línea 2, a este bobinado va a llegar la tensión de la bobina 1 y a este bobinado va a llegar la tensión de la bobina 3. Vamos a este gráfico. Fase 1, 2 y 3. Posición 0. ¿Qué es posición 0? Instante 0. Este instante. En este instante, la bobina 1 está pasando por 0, entonces no va a producir campo magnético. La bobina 2 está pasando por un negativo, entonces va a producir en la bobina 2 un campo magnético negativo, que por convección nosotros decimos saliente. Y en la bobina 3 se va a producir un campo magnético igual que este, pero positivo. Entonces, por convención le decimos entrante. Va a haber un campo magnético en estas dos bobinas. Estos dos campos magnéticos hay que sumarlos. Sumémoslo vectorialmente y me da como resultado un flujo total que es ese. En ese momento, la suma de los campos magnéticos producidos por las tres bobinas me da un campo magnético en esta dirección. Si dejamos pasar el tiempo y vamos a la posición de 30 grados, que es esta, vemos que la bobina L1 ya tiene una determinada tensión positiva, por ende va a producir un campo magnético entrante. Bueno, empecé por la 2. La L2 tiene un campo magnético máximo negativo, por ende está saliente en esta posición. Ahora sí, la bobina 1 entrante porque es positiva y la bobina 2 entrante porque es positiva. Tengo que sumar estos tres campos magnéticos. Los sumo este más este me da este,
este lo puedo sumar directamente a este y como resultado el campo magnético está en esa posición. De la misma manera puedo pasar a la posición de 60 grados, a la de 90, a la de 120, a la de 150, y observo yo que el campo magnético pasó de la posición 0 a la posición 150, girando en el sentido de las agujas del reloj. Se mantiene el módulo del flujo total en 1,5 veces el valor máximo que pueda producir cualquiera de las tres bobinas, una intensidad de campo constante en 1,5 veces el campo, pero gira avanzando 1 grado mecánico por cada grado eléctrico que avanza el sistema trifásico. ¿Lo volvemos a ver? O sea, primero está en 0, está en esta posición. Avanzo 30 grados eléctricos y el resultado es que avanzó 30 grados el vector de campo magnético. Avanzo 30, avanza 30, avanzo 30, avanzo 90 y así, permanentemente. Entonces, en un sistema magnético donde hay tres bobinas cuyos ejes están desplazados 120 grados entre ellos, aplicamos un sistema trifásico en conexión directa, se va a producir un campo giratorio constante de intensidad 1,5 veces el valor que pueda producir cualquiera de las bobinas y que va a avanzar 1 grado mecánico, el campo magnético va a girar por cada grado eléctrico que avance el sistema trifásico. ¿Qué va a hacer esto? Va a ser ese cambio, va a hacer que en esta jaula de ardilla se induzca una corriente. La jaula de ardilla del motor se comporta como el secundario de un motor, de un transformador. Se induce una corriente. Esa corriente va a reaccionar con el campo giratorio y lo va a ir a buscar. Se va a producir un campo motor. Esta va a ir girando, buscando la posición del campo magnético que está girando. Y acuérdense, en conexión directa produce un sentido de giro horario, o sea, hacia la derecha. ¿Qué pasa en la conexión inversa? ¿Cuándo llamo yo conexión inversa? Conexión inversa es cuando dos fases son invertidas. El borne 1 no lo conecto a la línea 1, lo conecto a la línea 2. El borne 2 no lo conecto a la línea 2, lo conecto a la línea 1 y dejo tranquilito en su posición a la línea 3. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, igual en la posición 0 es esa, se produce un campo magnético en la línea 2, en la línea 2 que es negativo, por ende lo hago salir. En la línea 3 se produce un campo magnético entrante porque es positivo. La línea 1 no produce campo magnético. Compongo esto y resulta que hoy ya no está en la misma posición el ángulo, el vector total. Antes estaba en esta posición, en la posición de 150 grados. ¿Qué pasa con la posición de 30 grados? En la posición de 30 grados es esta. Ahora la bobina 1 tiene esta intensidad de campo magnético, la bobina 2 tiene esta intensidad de campo magnético y la bobina 3 tiene esta otra intensidad. Sumo y me da que esta es la posición del campo magnético. Avanzo y veo que en este caso
en la conexión inversa el sentido de giro es antihorario, o sea, hacia la izquierda. Así como en la conexión directa tenemos un sentido de giro horario, o sea, en el sentido de las agujas del reloj hacia la derecha, en la conexión inversa tenemos el sentido antihorario, es decir, en el sentido opuesto a las agujas del reloj, o sea, hacia la izquierda. Claro, esta es la explicación a principios del siglo pasado, porque a principios de este siglo ya nadie usa el reloj de agujas para darle el sentido a un motor, pero seguimos con esa convención. ¿Qué pasa si al motor no le conectamos una fase? Acá hay una cosa bastante importante. O sea, no le conectamos la fase 1. ¿Por qué? Porque no se la conectamos. El motor tiene que funcionar con la fase 2 y la fase 3. Bien, en la posición 0, acordémonos de algo. Estas dos bobinas van a estar conectadas dentro del motor en serie. Entonces, en la posición de 0 grado, se va a aplicar entre la fase 2 y la fase 3 la tensión que hay entre la fase 2 y la fase 3. Esta tensión que hay entre estas dos fases es esta. Y esta tensión va a estar conectada en serie entre la fase 2 y la fase 3 y va a producir este campo magnético. Acá saliente, acá entrante, y el campo magnético va a estar ahí. Vamos a la posición 30 grados, perdón. En este caso, la diferencia de potencial es esta. No se ve muy claro, pero es levemente más chica la anterior, porque esto es 0,86 más 0,86 sería 1,72 y acá es 1 más 5 es 1,50. Es levemente más chica, que va a producir campos magnéticos más chicos y que va a producir como resultado un campo magnético más chico. Vamos a la posición de 60 grados. La diferencia de potencial es esta. Solo 0,8. Los campos magnéticos son más chicos. La suma produce una corriente más chica. ¿Qué pasa en la posición de 90 grados? En la posición de 90 grados resulta que las dos tensiones se cruzan. Si las dos tensiones se cruzan, no hay diferencia de potencial entre la fase 1 y la fase 2. Entonces no hay diferencia de potencial, entonces no va a haber campo magnético. El campo magnético se fue reduciendo y llegamos a un punto en que no tenemos campo magnético. Si seguimos avanzando, empieza a aparecer, pero ya lo que antes era 3 menos 2, ahora 3 menos 2 tiene el sentido opuesto. Estamos en el sentido opuesto y así tenemos un campo magnético que va alternándose en su intensidad. Pero fíjense en lo más importante de todo, no cambia la dirección, siempre cambia de intensidad, pero no cambia de dirección. Ante la falta de una fase, el campo magnético pasa a ser alternativo en una posición definida del núcleo. En charlas posteriores vamos a ver cómo afecta esto. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que con la falta de una fase, el motor asincrónico trifásico se comporta como uno monofásico. No tiene momento o par de arranque, y eso significa que si la falla se produce cuando el motor está detenido, el motor es incapaz de arrancar. Sin embargo, si se produce cuando el motor en marcha, este sigue girando. Es como un motor monofásico al que para arrancar le ponemos una bobina de arranque, arranca porque tenemos la bobina de arranque, pero cuando sacamos la bobina de arranque, él sigue trabajando con una sola bobina. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Si el motor está en servicio, sigue girando. Si el motor está detenido, es incapaz de arrancar. Dos problemas distintos,
dos cosas distintas a tener en cuenta. Bueno, en principio este era el tema que yo quería tratar como introducción a los motores. Quedo abierto a cualquier pregunta de toda la charla que les interese mencionarlo, darme y despedirme. Pero quedo abierto a cualquier consulta que ustedes tengan. Lázaro nos dice: ¿cómo identificamos las fases L1, L2 y L3 provistas por la empresa de energía en nuestra ciudad? Sale al audio ahí, no puede. En realidad, cuando nosotros tenemos una terna de cables, da lo mismo cuál es la fase 1, 2 o 3, porque como vimos acá, si yo inicio acá, puedo decir que esta es la 1, o sea, si yo inicio acá, puedo decir que esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. Si yo inicio acá, puedo decir que esta es la 1, lo que en realidad tenemos que tener en cuenta es la secuencia de giro. Cualquier proveedora, las proveedoras normalmente, si en el viejo cableado que se veía, se cableaba de la línea de edificación hacia afuera, fase 1, 2 y 3, antiguamente llamada RST. Y en un tablero lo lógico es que la fase 1 sea la de arriba, la 2 la del medio y la 3 la de abajo. L1, L2, L3, o como antiguamente era RST, o verticales, si las barras están verticales, L1, L2, L3. Pero en el momento que ustedes levanten el cable del suelo, si es un cable como el preensamblado, que no tienen ni idea cuál es la primera fase, ustedes eligen cuál es la primera fase y lo que tendrán que conseguir es un secuencímetro o un pequeño motor trifásico, conectarlo de tal manera que gire hacia la derecha. Y ahí ustedes determinan cuál es la secuencia de fase directa, L1, L2, L3. Acuérdense que el secuencímetro le va a dar por un LED que se ponga verde, le dice secuencia directa, y si se pone rojo le dice secuencia inversa. Así de simple. Ustedes eligen cualquiera y el punto inicial que yo le estoy diciendo acá, que se está mostrando en esta gráfica, pues depende de la casuística, la casualidad, en qué momento el motor es conectado o en qué momento el interruptor es conectado. Como a partir de ahí, cada segundo, 50 veces cambia de ciclo, la próxima vez que lo conectemos lo vamos a enganchar en otro lado. Lo importante es que la fase 1, la fase 2 y la fase 3, ustedes la puedan identificar para que cuando ustedes conecten al motor, si es que eso afecta a la máquina, porque hay máquinas que se ven afectadas por el giro inverso, pero hay otras máquinas que levantan agua, si no, no. Ustedes, en general en una bomba no pasa nada, ustedes prueban, si gira para el otro lado, dan vuelta a dos cables y gira para el sentido correcto. Pero si es un compresor, puede ser que no esté permitido el giro opuesto, entonces van a tener que comprobar el sentido de giro. Y en general la compañía en el medidor, cuando le pongan en el medidor, le van a dar secuencia directa. Entonces ustedes del medidor o del contador de electricidad saben que es la fase 1, 2 y 3. Aunque vengan 3 cables negros, porque los ensamblados que están en la distribución son 3 cables negros. Facundo me pregunta si a un motor trifásico en marcha se le quita uno, nos podemos dar cuenta rápidamente qué consecuencias causa. Como yo les dije antes, si falta una fase, el motor, si tiene que arrancar, no va a arrancar. Por ende, circula corriente. El motor no arranca, se quema. Como cualquier motor a rotor bloqueado. ¿Qué pasa si, como pregunta Facundo, estando en marcha se le quita una? El motor sigue girando. ¿Se quema? No sé. No sabemos. Ese es un tema, cuando tratemos más adelante el tema de la regulación de un relé térmico,
térmico, electrónico, lo que sea, hablemos con propiedad del relé de sobrecarga, que es muy difícil saber qué le va a pasar al motor cuando le falte una fase, porque depende del estado de carga que tiene el motor. Si el motor está muy exigido y le falta una fase, se quema. Pero si el motor está casi en vacío y le falta una fase, tal vez también se queme. Lo importante es saber que cuando falta una fase va a tomar más corriente y ese aumento de corriente el relé de sobrecarga lo puede detectar y proteger. ¿Cómo puede ser que un motor que no toma su corriente nominal se queme? Por aquello que yo le dije, que el campo magnético pasa a estar en una sola posición y el motor está fabricado para que el campo magnético gire y ataque al hierro tantas veces como dependa su velocidad, pero no puede estar solo posicionado en un punto porque se calienta el hierro y el hierro calentado quema al bobinado del motor. ¿Cómo se da cuenta? Por el ruido que hace el motor, porque deja de funcionar como un motor trifásico que funciona con un zumbido, bzzz, a un motor monofásico que golpea. Ahora su pregunta, ¿nos podemos dar cuenta rápidamente? Solo si está parado y escucha el ruido. Se frena, normalmente se frenarlo. ¿Qué consecuencias causa? Que se queme el bobinado. Una vez que esté el motor quemado, cuando usted le saca las tapas, usted va a ver si el motor se quemó por falta de fase, tiene 2 bobinas quemadas. Si el motor se quemó por sobrecarga, tiene las 3 bobinas quemadas. David, al no conectar una fase de las 3 sigue girando, pero no aumenta las corrientes de las bobinas y puede quemar el aislante. Lo acabo de decir. Si el motor está a mitad de carga, o sea, si el motor es de, por dar una idea, de 10 caballos y estaba entregando 5, cuando le falta una fase, va a tomar más corriente, pero no la nominal. Aunque tome menos corriente, igual se quema. ¿Por qué? Porque el campo magnético deja de ser giratorio y pasa a ser alternativo. Otra cosa que se van a dar cuenta, el bobinado se quema de afuera hacia adentro, en tanto que si se quema por sobrecarga, se quema de adentro hacia afuera. El bobinado adentro de la ranura, me refiero. Pero esa es charla para más adelante. Tengo que ver, se me fue. ¿Por qué me fue? ¿El sistema trifásico no cuenta con un código de colores? Sí, cuenta con el código de colores marrón L1, negro L2 y L3. Existen distintas normas, pero existen distintos códigos para distintas normas. Las barras naranja, violeta, amarillo, en los cables suele ser marrón, negro y rojo. ¿Qué sucedería si tengo baja tensión en una de las fases? El motor toma más corriente. No sabía que ya no se le llama RST. Sí, Cristian, lamentablemente hace unos años que la norma les dice L1, L2, L3 y al neutro le dice N. De la misma manera, los bornes de los motores no se llaman más V, W, X, Y y Z, se llaman U1, B1, W1, U2, B2, W2. Cambiaron, las cosas evolucionan. En la distribución, verde, amarillo, no. Esos son los colores, en distribución, sí, pero no en los cables, sino en las barras. Los colores de la... Porque acá están actuando ustedes en una especie como de foro. Y bueno, a ver, baja tensión en una de las fases, desbalance de fases puede ser perjudicar. L1, L2, L3 es directo, L2, L3, L1. Sí, señor, acá Ariel Gil, lo primero que me nombra es la secuencia directa y las otras dos son secuencias inversas, porque cambió en primer caso la L2 por L3 y en el segundo caso cambió L3 por L1. Acá para los directores, ¿cómo es posible conseguir el material? Eso es otra.
luego lo puedo decidir yo. Que falsa si tengo que bajar, está bien. Bien, esto ahora ojalá tenga los cursos que van en el futuro. Bueno, en realidad se acabaron las preguntas térmicas, suenan más bien cuestiones hay más cuestiones administrativas. Lo que les quiero decir que, bueno, este fue nuestro encuentro de hoy, breve, tal vez muy simple. Nuestro objetivo para nuestro próximo encuentro es hablar de motores sincrónicos básicos de funcionamiento, sino la teoría que hoy vimos, cómo prácticamente eso se convierte en un fierro, cobre, la forma de los bobinados, cómo se conectan los bobinados, por qué la jaula de ardilla es de aluminio y no es de hierro, los rodamientos, posición de montaje, o sea, el motor como hecho real. Les agradezco la atención a todas las personas que nos están mirando, a todos los pulgares hacia arriba, y lamento los pulgares hacia abajo, pero espero encontrarlos en la próxima.